Hermanos, estamos en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11 anuncia se toca la séptima trompeta. Y la séptima trompeta abre el juicio o los juicios de las 7 copas. Y las 7 copas son los juicios más intensos y finales, que se concluyen con la segunda venida de Cristo, la instauración de su reino, juicio a los pecadores, que es la expresión de su ira justa y santa. Dios manifiesta a través de toda la historia de la redención su ira. La ira es el juicio, es expresión de su ira. La ira de Dios es un atributo tan desconocido de Dios como la santidad. ¿Se han fijado en ese detalle? Hablamos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, Dios todopoderoso, pocas veces Dios santo, infinitamente santo, y de juicio y de ira menos todavía. Pero la ira de Dios está siempre presente. Entonces, y hablar de la ira de Dios en el mundo evangélico es hablar de otro Dios. Porque los evangélicos se han fabricado un Dios puro amor, gracia, tolerante al pecado, y que basta que cada uno diga con sinceridad que quiere ser salvo y que cree en Cristo, y Cristo está casi obligado a salvarlo. Y se olvidan o no conocen que Dios tiene misericordia del que Él tiene misericordia. No depende del que corre, dice el apóstol Pablo, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces la ira de Dios, de un Dios infinitamente santo, está siempre presente y se manifiesta. ¿A causa de qué? A causa del pecado. El pecado es una rebelión constante. Una rebelión constante, permanente contra Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en una creación y somos parte de una creación maldita, maldecida por el pecado. Entonces Dios tiene ira permanente contra el pecador. ¿Cuáles son las formas de rebelarse contra la ira de Dios? Una es negarla. No, yo no conozco a ese Dios. Y eso es lo que hacen los evangélicos, incluso los católicos, o las sectas. No, la ira de Dios no. Y el mundo incrédulo desafía la ira de Dios. El mundo incrédulo desafía la ira de Dios. ¿Cómo? Violan todas las leyes de Dios. Sociales, morales, espirituales, todas. Y no les importa. Desafían permanentemente a Dios. Y niegan el poder de Dios. No sé qué, Dios no hace nada. Y se burlan de los que creen en Dios y en Cristo. Eso es desafiar a Dios, desafiar la ira de Dios. Pero Dios no es lo que los hombres creen, sino lo que Él ha revelado en las Escrituras de sí mismo. Y vemos que Dios es infinitamente santo, todopoderoso, misericordioso, está airado. Y ese es el título de hoy, la ira santa de Dios. Pareciera un tema no muy agradable, pero la ira santa de Dios es parte de los atributos de Dios. Si Dios no tuviera ira, significa que Dios no es santo. No está enojado con el pecado porque no es santo, pero tiene ira porque es santo. Y dentro de su ira hay misericordia.
Y la misericordia de Dios para este tiempo es Cristo. Vamos a ver Apocalipsis 11, 18, 19. Vamos a leerlo. El miércoles pasado llegamos hasta el versículo 17. Y dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y vamos a entrar a la primera parte. Versículo 18 dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido. Yo quería cubrir todo el pasaje, pero no se pudo. Las naciones, dice, se airaron las naciones. Las naciones que temían los juicios de Dios. Las naciones que saben que estos juicios son de el Cordero. Saben que vienen de el poder de Dios. De Cristo, del que murió en la cruz, del que ellos rechazaron. ¿Y qué decían en Apocalipsis 6, 15 al 17? ¿Se acuerdan? ¿Quién lo puede buscar? Apocalipsis 6, al 15 al 17. Se los leo yo. Decía, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos el rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es en el primer momento hay un pánico en las naciones. Terror. Piden a la Pachamama que los proteja. Los túneles que hicieron así, con oxígeno, cemento, etc., todo eso, ahí van a meterse y algunos van a morir enterrados ahí. Pero ahora, ¿qué dice? Ahora se airaron las naciones. Del pánico pasaron a la rabia, a la ira. Entonces, del pánico inicial muchos creyeron, indudablemente. El Evangelio, ¿quiénes predicaban según lo que sale en el Apocalipsis? Los 144.000 testigos de Jehová, ¿no? ¿No son? No, perdón, no. Los 144.000 judíos, 12.000 por tribu, que durante todo el periodo de la tribulación predican el Evangelio. Y después están los 2 testigos en Jerusalén, que predican el Evangelio. Entonces al pánico inicial muchos se convierten, pero la gran mayoría del pánico, del terror, pasa a la rabia, a la ira. Se enojaron. La rabia del incrédulo, que es una rabia ciega y loca, porque cree que tiene alguna posibilidad de victoria contra el Dios Todopoderoso. ¿Se ha fijado que los incrédulos, porque no conocen a Dios, ciegos e instigados por el demonio, desafían a Dios? Yo una vez le estaba predicando a un caballero que trabajaba en el correo. Yo iba manejando. Yo manejaba un furgón chiquitito. Y él tenía que llevarlo no sé a dónde. Y le empezó a predicar. Y me dice, güey, si me voy al infierno, ¿qué? Pues ya, pasaremos mal, pero ahí, soy hombre. Que no tiene ni idea de eso. Pero se fija, desafiante. Y en ese tiempo, la ira acumulada por el terror que están pasando, se van a reunir, se van a congregar y decir, bueno, tenemos tecnología, el anticristo va a hacer milagros, pero con este le ganamos. Y se van a combatir a que Cristo venga, que Cristo llegue a Jerusalén. Y si llega, van a destruir Jerusalén.
Eso es lo que se está preparando. Es lo que se llama comúnmente el Armagedón. Bueno, pero en la historia de la escritura ha habido varios momentos de gran rebelión humana. Yo les voy a pasar por varios versículos y ustedes me van a ayudar. Primero, Génesis 6, 1, 8. Lo leo yo. Y otro que pueda tener listo, Génesis 10, 8, 9. Ya, yo voy con Génesis 6, 1, 8. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué sucedió? Pues los hijos de Dios, algunos dicen que son los hijos de Caín. Bueno, hay una discusión. Otros dicen que son ángeles, que se posesionaron de las mujeres y se creó una raza degenerada. Y se degeneró la raza humana. Es probable. Pero esto cuestionó el proyecto de Dios. A tal punto que dice, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que la tierra se llenó de violencia, maldad. Todos los pensamientos de en el corazón, solamente el mal. ¿Y qué hizo Dios? A esa rebelión, juicio. ¿Cómo se llama el juicio? Diluvio. Pero ahí tienen la rebelión, la ira de los seres humanos. Hay un ejemplo ahí. Pero hay otros conocidos. Génesis 10, 8, 9. Ya. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Nimrod fue el primer tirano. Y Nimrod, cuando dice cazador, era cazador de hombres. Él instauró el primer reino contra Dios. Y dice, era cazador ante Dios, o sea, desafiaba a Dios. Con su arma, él desafiaba a Dios. Ahí tiene un hombre rebelde. Y llamó a otros a rebelarse contra Dios. Él fundó la ciudad que llegó a ser importante en la antigüedad. ¿Cuál fue? Babilonia. El de otro versículo, Génesis 11, 3, 4. Cuando dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, etcétera, etcétera. Los hombres se rebelaron contra Dios. Dijeron, vamos a hacer algo para la gloria nuestra. Y aquí nos vamos a juntar, no nos vamos a desparramar como mandó Dios. Y Dios hizo un juicio. ¿Cómo se llamó? Crearon los idiomas, se confundieron. Ya. Génesis 18, 20. ¿Quién lo puede tener? Génesis 18, 20. Ya. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ese otro, la homosexualidad es un acto de rebelión contra la naturaleza como la ha creado Dios. Dios castigó a Sodoma y Gomorra.
con el exterminio. Y hoy día Sodoma y Gomorra queda como un jardín de niños al lado de lo que está sucediendo a nivel mundial. El mundo es una Sodoma y Gomorra. Para allá vamos, a pasos agigantados. Dios que hizo un juicio. En fin, otro momento de rebelión, números 14. Lo leo yo. Números 14, del 1 al 4 le leo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra el pastor, contra Moisés, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían uno al otro, designamos un capitán y volvamos a Egipto, etc. El miedo a entrar a la tierra prometida, porque le dijeron al gigante que miren, nos ven como gusanos, y a todos les dio pan. Tenían la promesa de Dios, habían comido, habían sido protegidos por Dios, pero se rebelaron y querían matar a Moisés y a Aarón. Dios lo impidió. Y la realidad quisieron matarlo. Fue juicio a causa de que la ira de los hombres. Y estamos hablando del pueblo, el pueblo de Dios. Mateo 27, 22, 23, ¿quién lo tiene? Mateo 27. ¿Quién lo tiene? 27, 22, 23. ¿Ya? Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Sea crucificado. Se rebelaron contra el Mesías. No lo rechazaron como Mesías y crucifícalo, mátalo. ¿Y cómo Israel pagó eso? En el año 70, las tropas romanas hicieron pedazos Jerusalén, destruyeron el templo y fueron exiliados por 19 siglos. Recién volvieron en 1948. Entonces, primera de Timoteo 4:1-3, la rebelión de la iglesia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen todos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay una tendencia judaizante, es decir, no hay que comer chancho, hay que respetar el sábado, hay que ponerse el kepí, a taparse la velada, en fin. Pero eso es doctrina de demonio. Otro, por ejemplo, yo leí unos personajes, yo no sé de dónde eran, pero decían que los primeros cristianos eran vegetarianos. Después cuando fue la Iglesia Católica se transformaron en carnívoros. Dios mío. Menos mal que nacimos en este tiempo. Pero se fijan, hay una serie de doctrinas que están entrando incluso en las iglesias sobre este tipo. Bueno, y otras más que ustedes conocen, ¿para qué vamos a hablar? Por último, Salmo 2:1-3. ¿Quién lo puede leer? Y esta es la rebelión del mundo. ¿Ya? ¿De 1 al 3? ¿Sí? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes
rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuernos. Exactamente. El salmista profetiza al tiempo final la rebelión de las naciones a Cristo, a la venida de Cristo, a la presencia de Cristo en Jerusalén. Fíjese la última frase, rompamos sus ligaduras. Este nos viene a oprimir. Como dicen los homosexuales, dicen, no, la iglesia, la religión oprime. Y cualquiera que quiera hacer cualquier pecado, claro, la religión oprime. Hasta el buen sentido se puede sentir oprimido. Pero esa va a ser la situación, y esto es lo que se está describiendo en parte en Apocalipsis capítulo 11. Y entramos en la segunda parte del versículo 18, cuando la primera frase, cuando dice, y se iraron las naciones y tu ira ha venido. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? La ira de Dios. ¿Cuál fue la primera manifestación de la ira de Dios? A ver los teólogos acá. Exacto. Exactamente. La muerte. La muerte es un juicio de Dios. Manifiesta la ira de Dios. Y eso ha conllevado la maldición en el pecado a toda la creación. Y eso es juicio de Dios. Esa es una manifestación de la ira de Dios. Todos estamos bajo la ira de Dios. Toda la raza humana, toda la creación. Una característica de la manifestación de la ira de Dios a lo largo de la historia ha sido suficientemente fuerte y clara para que los hombres entiendan que Dios abomina ese pecado, pero sin que sea totalmente destructivo para que los hombres sigan viviendo y se arrepientan. ¿Te has fijado? Hay momentos que ha sido destructivo, diluvio por ejemplo, pero salvó una familia y de ahí se reprodujo la raza humana. En la Torre de Babel cambió los idiomas. ¿Cuál es el propósito? Que se desparramaran, que se dispersaran. Entonces, los juicios de Dios que manifiestan la ira de Dios, pues son juicios santos, son juicios justos, y son juicios de acuerdo a qué? Al propósito de Dios. Porque a veces uno entiende la ira de Dios como un Dios enojado, así, gruñón, como anda el papá cuando llega a la casa. Y me tenía alcoholito. ¿O no? El papá así, ay, qué terrible. Entonces, y pensamos que Dios es exactamente igual. No. La ira de Dios es santa. Y cumple su propósito. Entonces, y la ira de Dios está siempre presente en un mundo de pecado, como dijimos al inicio. Pero tenemos un problema, el pecado nos engaña y nos creemos muy buenos. Y que Dios no se enoja ni hace juicio. Y por eso no creemos en el juicio. Porque partimos de la base es que todo ser humano es bueno. Entonces no puede haber juicio. Porque todos los seres humanos son buenos. Hasta Hitler era bueno. ¿Sabe que Hitler amaba a los animales, sobre todo los perros? Los ecologistas estarían encantados con Hitler en ese tiempo. Los animalistas. Pero se mandó 6 millones de judíos. Claro, pero él amaba a los perritos. ¿Entiende? Ese es el sentido de la bondad humana. Pero para Dios no es eso. La bondad humana no existe para Dios. ¿Qué dijo Jesús al joven rico? Solo hay uno bueno. Solo Dios es bueno. Y eso ya implícitamente deja toda la raza humana fuera, que no era buena. Entonces la ira de Dios tiene una razón no en el hombre, sino en los atributos de Dios. Que Dios odia el pecado,
porque Dios es santo, infinitamente santo. Pero como es paciente, ha ido aplicando la ira regularmente porque quiere cumplir un propósito. Después, diluvio fue juicio de Dios, la confusión de Dios, idiomas, ya lo dijimos, la torre de Babel fue el juicio de Dios, la destrucción de Sodoma y Gomorra, juicio de Dios, la vagancia de Israel por 40 años en el desierto fue juicio de Dios, la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 por los romanos, juicio de Dios, el ecumenismo y la falsa doctrina en la iglesia es juicio de Dios, la rebelión de las naciones contra el Cordero será aplastada con juicio de Dios. Vamos a la segunda parte del Salmo 2, 4 al 6. Salmo 2, 4, 6. ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Tiene un amén por ahí? Salmo 2, 4, 6. ¿Quién lo tiene? Ya, hermano. El que mora en los cielos se reirá. ¿Sí? El Señor se burlará de ella. ¿Sí? ¿Sí? Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Santo monte. ¿Cuál es el santo monte? Sion y Jerusalén, ya. Tres cosas. Dios se va a reír. Dice, mira estos gusanos como quieren. ¿No? Claro. El hombre airado no se da cuenta quién es Dios. El incrédulo está cegado por esa soberbia. Desafía a Dios. Y Dios se ríe. Hay tres cosas en la burla de Dios. Se burla, descarga su ira y los confunde con espanto. Entonces las tres, y eso va a suceder. Confunde con espanto. La ira de Dios, dijimos, y la ira de Dios está siempre presente. Y miren lo que dice el Salmo 7, 10. Dice el salmista, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Estos son los pasajes que los pastores no quieren leer, ni predicar. No, esa parte es del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento. Entonces, es mistificar el Evangelio. Y eso se llama mentir. Porque Dios está airado todos los días contra el pecador. Los incrédulos están bajo la ira de Dios. Y se manifiesta de varias formas la ira de Dios. Ya vimos varias. Destrucción. Cambio. Que los hombres no logran sus propósitos, pero sí Dios manda un cambio y logra el propósito de Dios. Hay una ira que nosotros a veces no percibimos. Yo que está en Romanos 1, 23, 24, que es, ¿quién lo puede leer? Romanos 1, 23, 24, ese no. ¿Ya? Romanos 1, 23, 24. ¿Qué dice? Y cambiaron la gloria de Dios
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso es lo que se llama juicio por abandono. Dios en su ira deja al pecador vivir las consecuencias hasta el fondo. Dios lo quita toda traba para sujetar su pecado. Y se pierda, pero como se diría, rematado, rematado. Ese es un juicio. Y es un poco lo que está sucediendo ahora. ¿Por qué Dios podría detener todo este movimiento de tiranía de género? Podría hacerlo, ¿cierto? ¿Pero por qué no lo hace? Dicen que los hombres son muy malos, que los hombres nunca han sido buenos tampoco. A los ojos de Dios. ¿Ah? Exactamente. Fíjate que el mundo se consuma en su propio pecado. Y eso es un juicio. Eso habla de la ira de Dios. Un juicio por abandono. Y ahí tenemos otra forma de la ira de Dios. Y la otra es Apocalipsis 21:8. Y dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La ira eterna. La ira eterna de Dios se llama infierno. Entonces, a través de la Escritura vemos que Dios ha manifestado su ira. Está manifestando su ira y tiene una ira preparada que se llama la ira eterna, que se llama infierno. Y nosotros los cristianos tenemos que estar apercibidos, no porque con Cristo nosotros ya salimos de la ira de Dios, pero sí tenemos mucha gente de las cuales predicarles y entender que están bajo juicio, y el juicio es condena. No son 20 años y un día del infierno, no, eterno. La salvación es eterna, el juicio condenatorio es eterno. Entonces el amor de Dios por el mundo incrédulo, ¿cuál es? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, para aquel que todo que, etcétera, etcétera. El amor de Dios por el mundo incrédulo es Jesucristo. Y cuando se cambia la obra y el carácter de Jesucristo, estamos haciendo la obra del diablo porque estamos mintiendo, y mucha gente no se va a salvar porque está creyendo en un Cristo falso. Y se van a encontrar después que están entrando al infierno. Y van a decir, pero si el profeta Maldonado me dijo que éramos todos salvos. Y el otro va a decir, no, yo confío en la Virgen María. Y mira dónde están entrando. Por eso el apóstol Pablo dijo, el que predica otro evangelio, sea anatema. ¿Por qué? Porque está condenando a la gente del infierno, haciéndola sentir segura que van al cielo. Y ese es el peor pecado. El infierno es un puesto reservado para todos esos mentirosos. Que es la parte donde se dice que son estopas. Arden permanentemente. Por decirlo. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. ¿Quién lo tiene? ¿Ya? El Señor nos repara
algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la paciencia de Dios, al incrédulo. Dios es paciente. Miremos nuestras vidas, si no es paciente. Pero también con los incrédulos. Entonces, Dios ha manifestado su amor en Cristo y Él espera a los que tienen que salvarse. Es paciente. Y en esa espera soporta la rebelión de los pecadores. La mitiga, la amortigua, etc. Porque el pecado es como las plagas. Se contamina todo rápidamente en un mundo ya contaminado. Entonces, la paciencia y el amor de Dios en Cristo Jesús son la misericordia, la bondad de Dios al pecador. Dice, porque mucha gente no entiende, dice, no sé, pues la misericordia de Dios tiene que ser, no sé, porque entienda mis pecados, sabe que soy débil. No, si sabe que somos débiles. Pero no se acerca a Él, quiere la aseguración del cielo, sin Cristo, sin creer. El mundo ha tomado la paciencia de Dios por debilidad y permiso para pecar. Y ha tomado el sacrificio de Cristo como una locura sin sentido. Pero Dios hará juicio con ira, y sus juicios son justos porque Él es infinitamente santo. Y su ira es infinitamente santa. Y su ira santa fue reivindicada en la cruz de Cristo, en donde Dios enjuició con ira el pecado de los hombres que Cristo cargó en la cruz. Y por la fe en Cristo mi pecado fue castigado en la cruz y somos declarados justos, pues se nos imputa la vida santa de Cristo. Y en Él somos perdonados y librados de la ira de Dios a causa de nuestra pecaminosidad. Cuando usted estaba sin Cristo, usted estaba bajo la ira de Dios. Ahora en Cristo, usted no está bajo la ira de Dios. Está bajo la misericordia, el amor. Es hijo de Dios. O hija de Dios. El que ha rechazado a Cristo pagará de persona el pecado de su naturaleza pecaminosa. Y será sometido a la ira eterna de Dios, que se llama infierno. Hermanos, para concluir, mira y medite de dónde nos sacó el Señor, que es más que nuestros pecados. Él nos saca de una condenación eterna, donde dice que el gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Ustedes entienden esa frase? El gusano no muere si que usted está permanentemente pudriéndose, lleno de gusano. Y el fuego no se apaga si que está permanentemente quemándose. Conscientemente. Entonces, cuando se entiende eso, es de lo que nos libró, señora, pero piense que usted puede ser una persona de bendición para muchas personas. Predique el Evangelio. Viva una vida llena de gratitud al Señor, sirviendo. Porque una vez que conocemos al Señor, que somos convertidos al Señor, que nos ha convertido para Él, podemos servir. Antes no. Antes somos rebeldes, estamos bajo la ira de Dios. Conocer la ira de Dios es una bendición para nosotros, hermanos. Nosotros debemos saber y entender qué es la ira de Dios. Y a una persona que está recién conociendo a Cristo, explíquele, tú has salido de esto, de la ira de Dios. Y esto es la ira de Dios. ¿Por qué? Por la misericordia en Cristo Jesús. A veces nosotros predicamos el Evangelio como si, toma el boleto para ir al cielo. ¿Quién quiere el boleto?
Pero ese boleto tuvo un costo. La cruz de Cristo. Y yo tengo que entregar mi vida a Cristo. El creer es sinónimo de confiar. Y eso es lo que dice. Estar confiando permanentemente en Cristo. Esa es nuestra vida, hermano. De testimonio y de palabra. Que hemos sido librados de la ira de Dios a causa, la ira de Dios a la causa del pecado de un Dios santo. Y son dos conceptos que están ligados, pero no se entienden. Mucha gente dice, ¿por qué Dios está tan enojado? Entonces, corresponde a nosotros predicar eso. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos conociendo a Cristo, conociendo a nuestro Dios, y tenemos la Escritura. El Espíritu Santo nos puede dar el entendimiento, y quiere darnos el entendimiento para conocer a Dios. Mientras más conocemos a Dios, más crece nuestra fe. Amén. Amén. Ya vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Señor. Gracias, Señor, por este pasaje, Señor. Tu ira, Señor. Tu ira santa y justa, Señor. Los redimidos, todos los redimidos de todos los tiempos esperamos la manifestación de tu ira que nos reivindica, Señor, ante los ojos del mundo, Señor. Padre eterno, y te damos gloria, Señor. Toda la gloria y la honra son para ti, Señor. Porque tú has tenido gran misericordia con nosotros, Señor, para librarnos de esa ira tremenda, Señor. Padre eterno, te pedimos que también nos ayudes a proclamar esto, el Evangelio de Jesucristo, para que muchos puedan ser salvos según tu buena voluntad. Te lo agradezco, Señor, en Cristo Jesús. Amén.